Estás viendo Justo en el Blanco. Muchas gracias, Quique, y muchas gracias a todos aquellos que nos han compartido cómo fue su experiencia grabando su voz para esta superproducción que es la Audiobiblia dramatizada. Y no lo he dicho hasta ahora, pero debo decirlo, yo también he puesto mi voz para esta superproducción. Y para mí fue una experiencia inolvidable, trabajar junto a esos profesionales que me ayudaron a sumergirme en el texto y a ponerle sentido, drama y emoción. Es un recuerdo que jamás olvidaré. Por esa razón me gustaría que ahora puedas escuchar otro fragmento de esta audiobiblia dramatizada, de la historia de Jonás. ¿Sabes de quién te hablo? El del gran pez. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron. ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh, Señor, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh, Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches.
Jesús le dijo a la gente que creyó en él: Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Déjenme contarles que esta nueva herramienta, que es la audiobiblia dramatizada, nos lleva a un plano todavía más profundo de la vivencia de la palabra de Dios. Cuando hablamos de comer, a la mayoría nos gusta pues compartir en familia, con amigos, estar con las personas que más amamos. Y a la hora de leer la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, con más razón, ¿no deberíamos hacerlo juntos? Pues si ya lees o escuchas la Biblia solo en tu intimidad con Dios, continúa haciéndolo porque sin duda te estás alimentando. Pero hoy te invitamos a hacerlo también en comunidad, para crecer cimentando unos a otros. Ahora que estás en tu casa, hazlo en familia. Aprovecha un Zoom o cualquier plataforma para conectarte con los que no están cerca. Y cuando volvamos a reunirnos normalmente, pues vas a poder hacerlo con los miembros de tu iglesia en los servicios de domingo o en grupos pequeños, en el trabajo, si sirves en las prisiones, escuelas, universidades, en fin, cualquier lugar puede ser perfecto para reunirte en comunidad a escuchar la audiobiblia dramatizada. La salvación es individual, pero el crecimiento es en comunidad. Moisés, Josué, Esdras, Nehemías, Pablo y otros convocaban al pueblo a escuchar la lectura en voz alta de la Biblia. Veamos este corto video animado que nos dará mucha más información. Estaba leyendo la Biblia, lo cual, sabes, es un poco difícil de hacer. Pero me topé con un versículo que dice: dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y a animar a los hermanos. Sí, esto está en la carta de Pablo a Timoteo, quien es un joven pastor, y le está diciendo sobre cómo puede mantener a su comunidad eclesiástica comprometida con las Escrituras. Ok, entiendo eso de predicar la Biblia y también lo de animar con la Biblia. Pero, ¿qué hay acerca de esto de leer juntos la Escritura? ¿Es algo que debería importarme? ¿Por qué Pablo pensaba que era tan importante? Bueno, para Pablo esto era una práctica realmente importante para el pueblo de Dios. Piensa en el monte Sinaí, donde los israelitas acababan de ser rescatados de Egipto. Ya no eran esclavos y necesitaban una nueva identidad, una historia por la cual vivir. Así que Moisés reunió al pueblo y leyó las Escrituras en voz alta. Él les recuerda de dónde vinieron, quiénes son y el nuevo futuro por el que son llamados a vivir. Esta fue la primera lectura pública de las Escrituras en la Biblia. Sí, y no terminó ahí. Cuando el pueblo finalmente entró en la tierra, lo hicieron otra vez. Josué reunió al pueblo y todos escucharon las Escrituras leídas en voz alta para poder recordar de dónde vinieron y cómo podían seguir viviendo siendo parte de esta nueva historia. Entonces, ¿es esto algo que hacían todo el tiempo? Bueno, en realidad no. Después de que Josué murió, no tenemos más historias del pueblo reuniéndose para escuchar la palabra de Dios. Más bien, el pueblo olvidó su historia y se levantó una generación completa que no conocía a su Dios o lo que Dios había hecho por ellos. Pero luego, siglos después, un rey llamado Josías redescubrió las Escrituras. Y estaba tan emocionado que llamó a Israel a comenzar esta práctica otra vez. Este despertó un movimiento de avivamiento y así hasta que el pueblo se olvidó otra vez y terminó en el exilio. Entonces, esta es la razón por la que cuando vuelven del exilio, Esdras y Nehemías necesitan recordarle al pueblo quiénes son y cómo deben vivir. Entonces, ¿esta es una práctica poderosa? Sí, de hecho, leer la Escritura juntos se convirtió en una parte central de la vida judía. Se hacía cada semana cuando se reunían en las sinagogas. Jesús mismo participó en esta práctica, hasta inició su misión durante la lectura semanal de las Escrituras. Leyó el rollo de Isaías y luego les dijo a todos que estas palabras eran sobre él. Y eso nos lleva hasta la iglesia primitiva, donde Pablo le dijo a Timoteo que el continuar esta práctica iba a sumergir a toda la comunidad en la historia de las Escrituras. Ok, pero este es el punto. La mayoría de las personas en ese entonces no sabían leer, así que tenían que hacerlo públicamente. Pero yo puedo leer la Biblia por mí mismo. Sí, y deberías hacer eso, pero no subestimes el poder de esta práctica antigua. Leer la Biblia por ti mismo puede ser difícil. Es fácil distraerse, pero algo sucede cuando escuchas la palabra de Dios leída en voz alta y cuando estás con otras personas. Además, es muy fácil. Para esto no necesitas que nadie predique o enseñe. Solo necesitas escuchar las Escrituras y luego hablas sobre lo que has escuchado.
Esto es lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho. Cuando entraban en un tiempo nuevo e incierto, ellos recuerdan su historia y quiénes son a través de la lectura pública de las Escrituras. Ya vuelve Justo en el Blanco.